Para un futuro sin límites, más de 40 carreras con visión global empresarial. USIL, sin límites. Dime que vives sin límites sin decirme que vives sin límites. Hola, hola, ¿cómo están? De nuevo acá en un programa más de Viva el Cine con Carlos Reján. Concretamente con una película del año 1944. 80 años. La película es Iván el Terrible, parte 1, de el director Sergei Eisenstein, ¿vale? Es una película rusa de carácter histórico, dramático, escrita, dirigida y editada por el mismo Eisenstein. Ahí estamos viendo justo el afiche en la pantalla. Es una primera parte de dos películas sobre la figura del zar Iván IV de Rusia, ¿no? De ese inicio de la Rusia tal y como la conocemos como Estado. Antes de hablar de la película, hablemos de Eisenstein, porque es fundamental. Yo he elegido la película no solamente por la película que es muy importante, sino también por el director, ¿no? Sergei Eisenstein es ruso, que forma parte de ese colectivo. Ahí vemos justo en pantalla al propio Eisenstein, de este colectivo de rusos muy importantes de esa primera parte del siglo XX, los años 20, 30, etcétera, que son como Kuleshov, Pudovkin, Bertov y el propio Eisenstein, ¿no? Que fueron unos teóricos del cine y concretamente estuvieron muy enfocados al tema del montaje, ¿no? Marcaron generaciones posteriores con sus teorías del montaje, y uno de ellos, muy importante, es el propio Eisenstein, ¿vale? Que es un teórico del cine, es un teórico del lenguaje, es un teórico del montaje muy importante, fundamental, que tiene su propia teoría del montaje y que hasta el día de hoy se sigue analizando y se sigue estudiando en las facultades de cine y de comunicación. Por destacar un poco algunas cosas de él, es muy importante algo que va a afectar en la película que vamos a ver, que él estuvo durante una temporada viviendo en Estados Unidos, concretamente a inicios de los años 30 fue para allá, para un poco investigar todo el tema del sonoro, ¿no? Del cambio del mudo al sonoro. Ahí hizo algunas películas entre Estados Unidos y México, como por ejemplo Viva México, ¿vale? Pero eso fue algo que le afectó a futuro, porque estuvo unos pocos años allí, y a finales de los 30 ya regresó de nuevo a Rusia, y es cuando hace esta película, ¿no? Hace otra anterior que es Alejandro Nevsky, ¿ya? Pero con Iván el Terrible le genera ciertas sospechas a Stalin, que es el que está en ese momento gobernando la Unión Soviética. Esa idea de esta persona está en Estados Unidos y hay ahí la paranoia de a lo mejor es alguien que va en contra del régimen, ¿no? Entonces, eso va a marcar, ¿no? Ahora veremos por qué marca, ¿no? a Eisenstein. Para terminar con Eisenstein, destacar películas tan importantes como La Huelga del año 24, El acorazado Potemkin del año 25, que es posiblemente su película más famosa y más importante, Octubre del año 28 y Alejandro Nevsky, como hemos hablado, del año 38, un poco antes que esta de acá. Fue un director que muere joven, ¿no? Muere a los pocos años, al final de los 40, y nos quedamos un poco sin ver ese futuro de esa ya madurez y vejez, ¿no? Haber visto a Eisenstein a lo mejor en los 50, en los 60 haciendo cine. ¿Qué hubiese pasado, no? ¿Qué hubiese hecho? Bueno, hablemos de la película. Primera parte de Iván el Terrible, película que se estrena en el año 44. Fue una superproducción muy importante, ¿ok? Que estuvo durante todo el año 44, año 45, viéndose en todo el país de Rusia, ¿no? En el que se presenta a este Iván el Terrible como el primer zar de la historia de Rusia, como un héroe nacional, ¿no? Y por eso fue una película muy valorada, muy importante, en la que él, incluso gana un premio Stalin, ¿no? La propia película, ¿no? Así que tenía la aprobación de Stalin, estaba dentro de los acordes, digamos, del régimen. Pero aquí sí que destacar que se grabó una segunda parte, pero esa segunda parte, okay, que se presenta, que se graba entre el 44 y el 46,
no estuvo aprobada por el gobierno porque ya no se presentaba a Iván el Terrible como un héroe, sino más bien como un villano. Había ciertas analogías, ¿no? Se habla, ¿no? de ciertas analogías con el propio régimen de Stalin, ¿no? De esa similitud con Stalin y Iván el Terrible en esta parte 2. Y claro, se censuró la película y no se estrenó hasta la muerte de Stalin, después de la muerte de Stalin, que coincide que es en el año 53. Después, en el año 58 es cuando se estrena la película, ¿no? También hubo una tercera parte que se empezó a grabar, pero lo desaprobaron desde el gobierno. El metraje fue desaparecido, confiscado. Quedaron algunas piezas por ahí que en los años 80 se lograron reunir en un cortometraje y se puede ver, lo pueden investigar, lo pueden encontrar por internet, esos escasos minutos de Iván el Terrible 3, ¿ya? Así que es una historia peculiar la de Iván el Terrible desde el punto de vista de la producción y la relación con el régimen, por lo que decíamos, ¿no? Estas sospechas que ya había levantado años atrás el propio Eisenstein por haber estado en Estados Unidos. Bueno, por seguir hablando de la película, cosas importantes, el tema de los símbolos, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos viendo, ahora mismo acá, Pedro, déjalo un segundo ahí, está muy bien esa imagen, que es muy potente, muy interesante, que dialoga de alguna manera también con cierto expresionismo de la época, ¿no? Como corriente cinematográfico de años anteriores, ya el tema del uso de las sombras y tal, pero aquí el tema de los símbolos es muy importante, y por ejemplo el uso de las sombras, ¿no? Para representar también esa jerarquía de poder, ¿no? De los personajes, ¿no? Que tú puedes es un personaje chiquito como el que vemos en pantalla, pero la sombra proyectada es muy grande. Entonces, esa idea del poder a través de las sombras como símbolo es muy interesante. Aparte de eso, hay referencias a la propia Iglesia Ortodoxa rusa, ¿no? Hay numerosos iconos, también al ojo de la providencia, que indica un poco la verdad, el uso de los colores, ¿no? Por ejemplo, en el personaje de Efrosinia viste de negro un poco porque representa esa naturaleza malvada del personaje. O durante la boda de Iván y Anastasia existen los colores blancos como ejemplo y símbolo de pureza, ¿no? En todo la comida, etcétera, etcétera, ¿no? Así que es una película también muy simbólica y con muchas referencias, ¿no? A través de la imagen, ¿no? Y ya para terminar, destacar la música. La música es de vital importancia en el caso de Iván el Terrible y de parte de la filmografía de Eisenstein. ¿Por qué? Porque está hecha por un compositor muy importante que es Prokofiev, concretamente Sergei Prokofiev. Prokofiev es un compositor ruso y muy importante y que colabora con Eisenstein antes de esta película, como por ejemplo con Alejandro Nevsky, ¿no? Pero también colabora en Iván el Terrible y en todas las siguientes versiones de las partes de Iván el Terrible. Hay una colaboración con Prokofiev muy interesante, un compositor muy importante, al igual como por ejemplo Wagner en Alemania, cuando hablábamos de Fritz Lang y los Nibelungos, el uso de la banda sonora wagneriana, ¿no? Con la diferencia que esto es una composición hecha al uso de un compositor vivo que es coetáneo del propio Eisenstein y que trabajan juntos y trabajan de la mano, ¿no? Así que es una dupla increíble, ¿no? Esa gran coincidencia entre el director y el compositor ruso Prokofiev. Muy recomendable. Y nada, vamos acabando. Ahí seguimos viendo algunas imágenes de la película. Ahí justo, Pedro, ahí estamos viendo el anterior, la que estaba justo viendo. No, justo la que estaba conmigo compartida al lado mío. Esa de ahí, justo de ahí. Vamos a terminar con la escena final del programa, que concretamente es la primera escena o el inicio de la película. ¿Por qué lo pongo? Porque vais a ver un poco esta idea de cómo se resalta la idea del héroe, ¿no? de Iván el Terrible, ¿no? Del zar, a través de ese inicio con ciertos títulos, ¿no? Y que van hablando del propio, de lo que va a pasar, ¿no? Digamos, de quién es. También por la banda sonora lo estoy poniendo. Y también por cómo inicia. Porque inicia literalmente con la coronación. Y el primer plano es la corona, ¿no? Inicia justo antes de que pase eso. Eso no lo vamos a ver justo en la escena, ¿ya? Pero vemos ese momento en el que se proclama a Iván IV de Rusia como el zar, ¿ya? Así que nada, disfruten ahora de esta pequeña inicio de la película. Conmigo será hasta el próximo programa. Y nada, muchas gracias y larga vida al cine. Chao, chao.
Святаго Духа. Венчается на царство царским венцом великий князь и государь Иван Васильевич. И нарекается боговенчанным царем московским и всея великия Руси самодержцем. Dime que vives sin límites sin decirme que vives sin límites.